Abordar parte de lo que recién hacía alusión al diputado Gustavo Asbun. La diputada de Amplitud, Carla Rubilar, confirmó que el movimiento apoya la iniciativa del gobierno de despenalizar el aborto terapéutico, aunque sí aseguró que antes de votar espera que se puedan aclarar y discutir una serie de aspectos. Queremos ahondar en ese tema. Para eso está aquí en el estudio esta mañana la senadora de Amplitud, Lili Pérez. Senadora, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Hola Verónica, un gusto estar contigo. Senadora, antes de entrar en las preguntas probablemente más específicas, me parece interesante conocer su postura personal, su convicción respecto de esta iniciativa de despenalizar el aborto en 3 casos particulares. Es la convicción que he tenido siempre y la he dicho toda mi vida, y hay muchas entrevistas mías en las cuales, tanto en registro de prensa, audio y televisión, en las cuales siempre he sostenido lo mismo. La verdad es que creo que este es un debate muy serio, que es un debate para toda la sociedad. Pero hay un dicho que me interpreta bastante, que lo escuché en un encuentro de salud pública hace muchos años atrás cuando yo era concejal. Decía que si los hombres fuesen quienes se embarazaran, probablemente estos temas estarían legislados hace mucho rato. Y lo digo porque llama la atención que generalmente son muchos los hombres los que hablan sobre estos temas. Y las mujeres somos quienes más empatía tenemos. Yo conozco el milagro de la vida, pues soy madre. Y para mí la vida es un milagro. Y por eso soy súper respetuosa de las posturas a favor y en contra. Yo no descalifico ni hago juicios de valor de quienes tienen posturas confrontadas en temas que son tan personales y tan de conciencia y que están cruzadas con posiciones filosóficas, con religión y con experiencias de la vida al final, Verónica. Dicho eso, en estos casos que la presidenta ha anunciado, nosotros como Amplitud tuvimos un encuentro programático 2 fines de semana atrás, 2 sábados atrás, con todo nuestro comité político. El comité ciudadano también ha tenido reunión, y cuando la diputada Carla Rubilar días atrás expresó la posición de Amplitud, lo hizo correctamente. Ella además es médico, conoce bien estos temas y lo hizo en conjunto con miembros de ambos comités. Nosotros en Amplitud consideramos que en el caso del resguardo de la vida de la madre, nosotros estamos a favor de interrumpir, porque ahí no hay un afán doloso, eso no es un aborto. Por lo tanto, a juicio nuestro debe ser transparentado médicamente que cuando tú estás buscando salvar la vida de la madre, y la vida de la madre está en riesgo. Días atrás yo leía una carta de Patricia Espejo, que es una periodista bastante importante en nuestro país, que sufrió una situación de esta naturaleza y que ella apoya la despenalización de la interrupción del embarazo. Ella decía una situación que a ella le tocó vivir. Obviamente los médicos, yo confío mucho en el criterio médico, y desde ese punto de vista es muy difícil que ellos incurran en un error. ¿Y en la inviabilidad del feto y en violación? Vamos a eso. Por lo tanto, cuando hay riesgo de la vida de la madre, no hay un afán doloso, a juicio nuestro no es un aborto, sino que es una interrupción que lo que busca es salvar la vida de la madre, y por lo tanto nosotros somos partidarios de su despenalización. Con respecto a la inviabilidad fetal, nosotros somos, en Amplitud, tenemos consenso con respecto a un caso de inviabilidad fetal, porque también la inviabilidad fetal hay que ver bien, y por eso Carla Rubilar el otro día decía hay que ver en la letra pequeña de este proyecto de ley. Porque en el caso de muerte cerebral o ausencia de cerebro, que es la anencefalia, nosotros somos partidarios de la interrupción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros legislamos a favor de la ley de órganos, y sería bueno que quienes votaron a favor de la ley de órganos hagan historia también hacia atrás, nosotros somos legisladores, yo te estoy hablando además como legisladora, Verónica. El propio Tribunal Constitucional en nuestro país determinó que la muerte cerebral es equivalente a la muerte de la persona. Por lo tanto, en ese caso tampoco hay un afán doloso, y en ese caso obviamente no se está produciendo un aborto con el afán de una destrucción al niño que está en desarrollo, sino que es un niño que ya viene en la práctica muerto. Perdón, pero por ejemplo, si hubiese una malformación, estoy imaginando la falta de un pulmón, o cualquier otro tipo de inviabilidad que una vez saliendo del útero le fuese imposible resistir, ¿se abren a ese debate también? Nosotros nos vamos a abrir a ese debate, pero en el punto yo estoy comunicando lo que nosotros como Amplitud, en el caso en que estamos todos de acuerdo, es anencefalia. Pues nosotros también tenemos personas que piensan que en ningún caso hay inviabilidad fetal. Nosotros en este caso queremos ser súper rigurosos. El caso de anencefalia es equivalente a muerte cerebral. Ley de trasplante de órganos nosotros ya legislamos, por lo tanto somos coherentes y consideramos que en ese caso sí hay que despenalizar. ¿Y en violación? Violación creemos que es lejos lo más complejo.
es lejos lo más complejo porque probablemente hay dos casos que distinguir, Verónica. Uno es el caso de una mujer, da lo mismo su edad, que es violada. Esa persona llega a un servicio de asistencia de salud y ahí se le hace un lavado de tipo vaginal. Hay varios protocolos que funcionan médicamente y posteriormente se le entrega la píldora anticonceptiva de emergencia. Recuerda que cuando nosotros votamos a favor de la píldora anticonceptiva de emergencia, una de las razones fue precisamente para impedir que en el futuro hubiese un aborto. Correcto. Y desde ese punto de vista ahí hay una protección, una barrera de protección. Pero hay casos de niñitas de 10, 11, 12 años, que son absolutamente menores de edad, que no tienen poder de discernimiento, que quedan embarazadas producto de una violación constante de su propio padre, de su padrastro, de un cercano, la pareja de su madre, un tío, de un cercano. Son casos excepcionales, son excepcionales. Y en esos casos, lamentablemente, eso es imposible determinar ese embarazo hasta cuando ya está muy avanzado. En ese caso, y yo te voy a contestar, yo en lo personal, sí, y por eso te digo, nosotros no tenemos una posición porque es muy complejo. Algunos sostienen que hay que las 12 semanas iniciales. Yo sostengo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con interrumpir el embarazo. Sí, con los cuidados paliativos a ese embarazo, que es el acompañamiento y que es que el Estado realmente se haga cargo. Ahora bien, tal vez hay médicos que consideren que la vida de esa niña, si es muy pequeña, corre riesgo, porque su cuerpo no está adecuado para ser madre. Eso es una decisión que pueden tomar los médicos. Senadora, quiero ir a un aspecto que dice relación con... En conclusión, nosotros en Amplitud estamos abiertos al debate, consideramos que hay que legislar al respecto, consideramos que hay que despenalizar, porque es muy malo que mujeres pobres terminen en la cárcel. Yo en la cárcel de los Andes he visto por mis propios ojos, esto no es cuento, mujeres que están ahí por haberse sometido a un aborto, porque siempre son mujeres más pobres las que terminan encarceladas, y desde ese punto de vista nos parece que sí corresponde transparentar este debate. ¿Qué pasa, senadora, ahora a nivel constitucional? Ya vienen algunos artículos en la prensa el fin de semana y hoy también vuelven a reflotar respecto de que quienes hoy día no están de acuerdo con esta iniciativa, ni siquiera por el resguardo de la vida de la madre, o sea, ni siquiera en aquellos aspectos que usted me menciona donde hay consenso en Amplitud, dicen que esto debiera haberlo o se podría apelar al Tribunal Constitucional, incluso a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuánto siente usted que puede haber de factibilidad de llegar a esas instancias en el debate en el Congreso aquellos que no están de acuerdo? Es muy factible que aquellos que no están de acuerdo lo puedan hacer. También hicieron lo mismo con la píldora anticonceptiva de emergencia y el Tribunal Constitucional lo rechazó. Porque yo quiero hacer un poco de historia, Verónica, a veces a la gente se le olvida. Pero mira, cuando votamos a favor de la ley de divorcio, se decía de que esto iba a destruir la familia. La tasa de matrimonios ha subido en los últimos 10 años, no ha disminuido. Cuando votamos a favor de la ley anticonceptiva, la ley que autorizaba la píldora anticonceptiva de emergencia, su venta y su distribución en los canales de servicio de atención pública, se nos dijo de que esto era legalizar el aborto. Eso no era verdad y ha quedado demostrado en la práctica que no es así. Cuando votamos a favor, y yo digo votamos porque siempre éramos 2 o 3 de mi sector político, de nuestro sector político, los que votábamos y permitíamos que esto se convirtiera en ley de la República. Cuando votamos a la ley que permitió que los hijos que no eran considerados legítimos, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Tuvieran los mismos derechos de los hijos matrimoniales, se nos dijo que esto iba a destruir la esencia de la filiación, cosa que no ha sucedido. Entonces, todas estas cosas que se dicen tan fuertes, tan descalificatorias y tan duras, al final los hechos demuestran de que estaban profundamente equivocados en los juicios que emitieron y que finalmente son necesidades que la gente va teniendo y que nosotros como legisladores tenemos que ir dando. Por esa razón yo siempre digo al final, como reflexión, de que la gente va 10 pasos más adelante que su clase política y que su clase dirigencial, sobre todo en los partidos políticos. Senadora, usted, la primera respuesta que me dio, hizo un concepto al cual me quiero referir ahora, y es que se trata de un tema de concepciones valóricas, para algunos de concepciones religiosas, para convicciones personales, para temas ideológicos, es decir, es un tema espinudo por donde se le mire. ¿Cómo resuelve un Congreso Nacional
Temas que, a diferencia de la reforma tributaria, donde se pueden sacar calculadoras, el PIB tiene números concretos, porcentajes exactos, esto es una cuestión casi de índole de convicción personal. ¿Cómo resuelve un Congreso cuestiones que son de esa naturaleza y no tan frías como una tributaria? Sí, bueno, por lo mismo son temas tan complejos que creo que siempre hay que escuchar a los expertos. En este caso hay que escuchar a la gente del colegio médico, al colegio de matronas, a las enfermeras, a los especialistas, a quienes tienen posiciones favorables y no favorables. Perdón, ¿sirve de algo eso? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, volviendo al punto, cuando son convicciones tan personales, yo me pregunto de verdad si alguien que tiene una postura A podrá cambiar a la postura B por escuchar al colegio médico, al experto, incluso a la mujer que vivió lo que usted me señala. Sirve de algo, ¿de verdad? Sirve de algo, sí, porque salvo que hayan personas muy fanáticas y fanatizadas en sus posiciones. ¿Las hay? ¿Aquí en el Congreso? Por supuesto que sí, y es cosa de ver la historia de cómo hemos votado las leyes que yo te mencionaba y las cosas que se decían y cómo nos gritaban desde las graderías. Cuando votamos la ley antidiscriminación nos decíamos que estábamos en contra de la familia, favoreciendo a las personas homosexuales. En fin, se han dicho tantas cosas en los últimos 15 años con respecto a las legislaturas, pero un legislador lo que tiene que hacer es obviamente hacer valer sus convicciones personales y también velar por el bien común de las personas que uno representa en el Congreso Nacional. Y en ese sentido, senadora, ¿qué opinión le mereció usted como cercana al presidente Piñera, una mujer que colaboró durante su gobierno? Las declaraciones que él virtió en Twitter, que han tenido muchas críticas, sumadas a las del cardenal Isati, cuando él dice, mire, este gobierno pareciera importarle más las mascotas que la vida del que está por nacer. Bueno, yo entiendo que en Twitter, yo hablé ese día con el presidente porque él me llamó, yo entiendo que en Twitter en 140 caracteres es muy poquito, entonces las personas tienen que poner las cosas como más contradictorias para dar a entender un mensaje. Y el presidente ha sido muy coherente, siempre durante su gobierno fue muy coherente en lo que piensa con respecto a este tema de interrupción del embarazo, y nosotros obviamente ahí tenemos diferencias con él. ¿Pero fue adecuado el tono? No, mira, el presidente lo que hizo fue dar a conocer su posición. Senadora, respecto de cómo se va a plantear esto en el Congreso, ¿usted sería partidaria desde el punto de vista de la tramitación, poder abocarse a proyectos que ya han sido presentados, en su minuto la entonces senadora Matei, el senador Rossi, más los parlamentarios que hoy día están en Amplitud también colaboraron con proyectos y más atrás venían otros, para efectos de la tramitación y de no quizá perder tanto tiempo en reestructurar o volver a plantear algo? ¿Cuál sería el camino más indicado? Bueno, la presidenta, ella anunció de que el gobierno va a presentar estos proyectos, Verónica, así que nosotros esperamos que realmente sea el gobierno lo que los presente y realmente mirar con atención qué es lo que significa cada uno de estos proyectos. Por esa razón esperamos que el gobierno presente en segundo semestre, como dijo, segundo semestre de próxima semana. Sí. Si el tiempo se pasa muy rápido. Más que un apresuramiento de las cámaras, o del Senado, donde hay algunos proyectos detenidos en la Comisión de Salud, yo creo que hay que esperar a ver qué dice el gobierno en esta materia. Y ya que estábamos hablando incluso fuera de cámara, cómo se pasa el tiempo ya, yo miraba el calendario, el otro lunes ya 2 de mayo fecha no, 2 de junio. 2 de junio, perdón, 2 de junio. Fecha en la que además tiene que entrar al Senado la discusión de la reforma tributaria. ¿Cuáles son sus expectativas? Se lo pregunto en esto que va a ser noticia ya una semana más de lo que vaya a pasar en la discusión. Fíjate, nosotros en Amplitud presentamos propuestas alternativas. Propuestas alternativas, por ejemplo, no entendemos por qué no se tocó ni un pelo de la minería. Nada de la minería. Con respecto a por qué a las empresas subir a un 25, si a lo mejor tú puedes subir a un 26, pero liberar absolutamente la carga a los sectores medios y a las pymes. Y no solamente lo decimos nosotros, Verónica. Esto aflige a las pequeñas y medianas empresas de todas maneras. La CONAPYME, días atrás estuvimos en Amplitud, fuimos a ver a la gente de las CONAPYME, estuvimos con Rafael Puncilla, con todas las directivas gremiales, está la gente de la Asociación de Panadería, de Transporte Público, de camiones, de taxis colectivos, de transporte rural, de transporte escolar. Estaban todos ahí representados. El comercio. Yo con el comercio, en mi región, lo que más hay comercio. Tú con quien hables te das cuenta que efectivamente les hace daño. Si esta reforma tributaria sigue sin considerar este aspecto, y si hay que compensar, nosotros decimos en Amplitud, nosotros no somos contrarios a una reforma tributaria per se, porque entendemos que hay que hacer recaudación fiscal para las grandes reformas.
pero tampoco una reforma tributaria que sea dañina para la clase media, tampoco una reforma tributaria que sea para comprar colegios, sino para ir al corazón de una reforma que hable de calidad educacional. Y desde ese punto de vista lo que nosotros pensamos es que si la reforma sigue como está, yo la voy a votar en contra, igual y en coherencia con lo que hicieron los diputados y la diputada de Amplitud. Si el gobierno se abre y recoge lo que nosotros hemos planteado, recoge nuestras indicaciones, no le carga la mano al crédito, que al final el crédito lo pagamos todo, y a la clase media, al sector medio, a la gente de trabajo de las pymes, obviamente la voy a votar a favor. Senadora, le quiero agradecer mucho estos largos minutos de conversación para abordar estos dos temas. Gracias por venir personalmente. Yo le agradezco a usted, que tenga un buen día. Gracias.